Si ustedes se han fijado, ya esta es la penúltima clase. Próximo lunes tenemos la última de esta materia. No, ustedes siguen, yo soy el que termino. Pero ustedes siguen con las clases, van a tomar otras. No estoy al tanto del calendario y nos vemos hasta el siguiente periodo, ¿no? Pero ya vamos terminando esta clase de 10 sesiones que es introducción avanzada a la Biblia, ¿no? Y por ser el tipo de clase, pues tenemos un contenido bastante variado. En determinado momento entramos a los manuscritos, canon, otras cosas que vamos viendo, ¿no? Sobre generalidades en torno al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y claro, como ustedes tienen un video corto de 10 minutos, el anterior 10 y algo, donde pueden ver el contenido de lo que nosotros vamos a ver para que puedan ustedes hacer sus preguntas ya en este momento. No tanto que yo hable y hable y hable, ¿no? Sino que ustedes guíen la clase para donde ustedes le crean conveniente. Pero tenemos para este día la naturaleza teológica de la Biblia, ¿no? Ese sería el tema. Y la idea general, como se transmitió en el video, que a veces queda un poquito más clara acá, ¿no? La idea general de esta clase es que la Biblia, aunque tiene historias, tiene poesía, no es un fin en sí misma, o sea, no cuenta esas historias para que usted sepa las historias, ¿no? Porque en realidad pasaron, porque existió Caín y Abel, porque existió Adán y Eva, porque Abraham tuvo dos mujeres, porque Jacob tuvo cuatro. En fin, le van contando un montón de historias, ¿no? Pero no está para contar esas historias, sino para un propósito más grande, distinto a ella misma. La idea es que existe, pues, existe un Dios, pero nosotros no podemos acceder a ese Dios. O sea, no podemos nosotros saber cómo es ese Dios. Entonces, la Biblia nos cuenta las historias es para que nosotros conozcamos a Dios. Y aquí lo voy a decir de esta manera. En la Biblia aparecen muchas historias, pero a veces uno cree que la Biblia está hablando de otros personajes. El personaje principal que está detrás de todo el relato bíblico es Dios. Cuando uno entra a la Biblia, se fija que Dios es el sujeto. Ya si ustedes tomaron una clase de gramática en la escuela, por ejemplo, les enseñaron que sujeto es de quien se habla en la oración, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? El que ejecuta la acción del verbo, o de quien se habla, o de quien habla el predicado. Pues cuando uno divide la oración entre sujeto, predicado, uno dice quién es el sujeto, pues el que ejecuta la acción del verbo. Entonces, cuando se cuenta una historia, el sujeto es el de aquel que se habla, de quién se está hablando. Entonces, por ejemplo, uno entra a Génesis 1 y uno dice, ahí habla de la creación. Realmente no habla de la creación, habla de Dios. ¿Y eso por qué? Pues el primer versículo dice, en el principio, Dios, sujeto, creó, verbo, los cielos y la tierra. Eso es complemento. Ahí hay complemento directo, pero eso es parte del predicado, ¿no? Predicado. Entonces, no habla de los cielos y de la tierra, sino de Dios. Dios está haciendo esto. Y generalmente nosotros vamos a tener ese discurso así, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, haya expansión, y dijo Dios, produzcan las aguas, y dijo Dios, o sea, siempre el sujeto del relato es Dios. El Génesis 1 a mí me habla de Dios. Génesis 2 me habla de Dios. Cuando llegamos a la Génesis 3, ahora ya cambiamos de sujeto. Ahora me empieza a hablar a mí de la mujer, ¿no? O de la serpiente. La serpiente era más astuta que todos los animales, la cual dijo a la mujer que Dios no aparece ahí, sino hasta el final. Eh, pero si nosotros seguimos en la historia bíblica, vamos a ver que el personaje, no el único, ¿no? Porque ya dijimos que hay otras historias, como el Génesis 3, ¿no? Pero el personaje principal es Dios. Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 12, y Dios dijo a Abraham, o había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? A la tierra que yo te mostraré. Ahí la Reina Valera dice, había dicho, ¿no? Dios había dicho, pero y yo dijo, igual. No vamos a entrar en complicación del idioma hebreo, pero se puede traducir de las dos maneras. Entonces Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Una vez más, es Dios el sujeto. En términos general, la Biblia me está hablando a mí de Dios. O sea,
conoce a Dios, entiende a Dios. Y por eso hablamos de la naturaleza teológica de la Biblia. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, la Biblia es un libro de historia, bueno, ahora sí. Yo voy a decir sí y no. En términos técnicos, la Biblia no es un libro de historia. Porque cuando uno busca en un diccionario la definición de historia, le dicen a uno que historia es la narración de los hechos ejecutados por el hombre. O sea, es el ser humano el que hace historia. Y resulta que la Biblia no me habla del ser humano, sino me habla de Dios. Y por eso es que aparecen cosas que no son lógicas dentro de la historia humana. El hombre no hace eso. Dios crea, por ejemplo, o Dios abre el mar, o hace que retroceda el río Jordán. Hace este montón de cosas que obviamente cuando Dios aparece en escena, entonces el milagro existe. Pero entonces me está hablando a mí la Biblia de las acciones de Dios, no de las acciones del hombre. Por lo tanto, no puede ser considerado historia como tal. Ahora, la Biblia contiene historias. Es narrativa. Me habla a mí de que hubo un pueblo esclavo en Egipto y que Dios lo liberó. Pero ven, una vez más, metemos ahí a Dios. Esto es como cuando yo trabajaba en Baxter de decano. Entonces, los profesores cuando yo llegué a Baxter eran un poquito, voy a decir, muy religiosos, ¿no? Porque a veces ellos me hacían unos sílabus quiere decir el programa de clase, ¿no? Me hacían unos programas de clase un poquito raros. Entonces, yo le decía, pongan sus objetivos, ¿no? Pongan los objetivos. Y había un profesor, por ejemplo, que me ponía, con la ayuda de Dios, voy a hacer esto y esto y esto. Entonces yo empecé a quitarle, a tacharle, quítele la ayuda de Dios. Entonces me dice, pero ¿por qué? ¿Ah? Bueno, porque si falla el objetivo, yo al que lo voy a despedir es a usted. A Dios no puedo. Yo no puedo decir que, mira, Dios y yo estamos metidos en este problemita. Dios y yo tenemos este objetivo. Y si falla, al que lo despido es a usted, no es a Dios. ¿No? Al que lo regaño es a usted, no es a Dios. Entonces me dice, no, pero ¿y eso como que por qué? ¿No? Porque no estamos en términos bíblicos, estamos en términos científicos. Y entonces en ciencia se estudian los hechos realizados por el hombre. Dios se sale de la historia como tal, ¿no? Pero cuando entramos a la Biblia, claro que hay historias, pero el personaje principal de la Biblia es Dios. Entonces eso significa que la Biblia, cuando a mí me cuenta cosas, no me cuenta cosas para que yo me entere de la historia, sino que me cuenta cosas para que yo me entere de cómo es Dios, cómo actúa Dios. No sé si les gustó el video o no, pero este es como decir una idea un poquito extraña y reveladora. Por ejemplo, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me está hablando una característica de Dios. Dios crea, forma, le gusta modelar. Luego, entonces yo para comunicarme con Dios, esto no lo digo en el video, lo estoy diciendo acá, y me introduzco un poquito al tema que va a venir en el último día, que es la naturaleza pastoral de la Biblia. Pero cuando yo, digamos, vamos a suponer que hay un joven al que le gusta una mujer, un joven al que le gusta una joven, y quiere iniciar una relación romántica con ella. Para poder hacer eso, este joven necesita es conocerla. Y entre mejor la conozca, mejor va a poder iniciar o incrementar esa relación con ella. Vamos a suponer que ella sea alérgica a los mariscos. Y viene él y entonces le dice, ¿sabes qué? Te invito a comer, ¿no? Y le da la sorpresa de que le pone un pescadito frito ahí con unos camarones a la par. Y ella es alérgica a los mariscos, pues planchó. Entonces, conocimiento de ella, de qué le gusta, de cuáles son sus hobbies, de cuál es su temperamento, cómo lidiar con eso. Entonces, todo ese conocimiento le va a servir para tener una buena relación con ella. Ahora, venimos nosotros. Ahora sí metemos a lo teológico. Esto solo es una ilustración. Aquí está este personaje que es Dios. Entonces, Luis Monterroso necesita tener una relación con Dios. Entremos aquí. Dios, desde el punto de vista teológico, no necesita tener una relación conmigo. De que la quiere, la desea, la busca, es otra cosa, pero él no la necesita. Soy yo el que necesita a Dios. Dios no me necesita a mí.
Y a veces nosotros somos tan egocéntricos o antropocéntricos que decimos es que Dios me necesita. Dios no me necesita. No me necesita. Yo necesito de Dios. Entonces, a quien le urge es a mí. Entonces, conocer a Dios sería el centro para poder tener una relación con Él, porque si no, yo podría estar haciendo lo contrario. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Y ustedes me interrumpen, hermanos, con sus preguntas. Ok, no, yo voy a desvariar bastante. Vamos al Nuevo Testamento. Hay un problema con los fariseos. Fíjense que los fariseos era el mejor grupo religioso que existía. Mejor dicho, era lo mejor que el judaísmo podía producir. Gente que amaba la ley, seguía la tradición, cumplían con las escrituras. Pero si cumplían con las escrituras, guardaban la ley y se esforzaban al máximo por hacer lo que Dios le agrada. Entonces surge la pregunta, ¿por qué razón, si es que ellos se esforzaban y querían todo esto, por qué razón ellos a la hora de toparse con Jesús el Mesías, lo terminaron desechando? ¿Qué pasó ahí? Entonces, la razón, diría yo, es que ellos tenían poco conocimiento de Dios, que no lo conocían. A pesar de que leían las escrituras, las leían de manera inadecuada, puesto que no la conocían. Entonces Jesús, en determinado momento, le dice a los fariseos, citando un pasaje que está en el profeta Oseas 6:6, para ser precisos, en Mateo lo cita dos veces, le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces cita qué es lo que Dios quiere. Misericordia quiero y no sacrificio. En Mateo 23 acusa a los fariseos por llegar a tanta especulación de la ley, tanta minuciosidad de la ley, hasta el punto de diezmar la menta, el comino y el eneldo. O sea, llegaban hasta ese extremo, voy a diezmar hasta lo último de mi tierra, ¿no? ¿Quién diezma la menta? Son 10 hojitas, 9 son para mí y una es para el Señor. O sea, hasta la mentita diezmaban, llegaba a su meticulosidad. Y luego les dice Jesús, el problema no es que hayan sido meticulosos, cuidado, ¿no? El problema no es que hayan sido meticulosos, porque hay que interpretar el texto dentro de su contexto. Jesús no está rechazando el diezmo en ese pasaje. O sea, dentro de su contexto, el problema no es que sean meticulosos. El problema es que olvidaron el aspecto más importante de la ley, dice, que son la justicia, la misericordia, ¿no? Y la fe o la fidelidad. Entonces, llegando a ese punto, uno dice, pero ¿cómo llegó a la conclusión Jesús de que eso era lo más importante de la ley? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, porque cuando él leía las escrituras, yo sé que usted me va a decir, y tiene razón, que Jesús es el Hijo de Dios, conoce a su papá, pues. O sea, él conoce a Dios. Pero leyendo las escrituras, que el mismo Jesús no se escapa de las escrituras, él puede llegar a esa conclusión. Pues Jesús Dios había dicho en el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. Esto es lo que yo vine a buscar. Misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando se mencionan las características de Dios, hay dos que sobresalen. En hebreo es el Gesed y el Emed, que quiere decir la misericordia y la verdad. Sus dos conceptos, ¿no? Misericordia, Gesed, y verdad, Emed en el griego. Entonces siempre se van a mencionar y es ahí donde uno dice, mira, si Dios se caracteriza por su misericordia, entonces ha de querer que yo también me caracterice por ese tipo de atributo. O sea, la misericordia, la compasión, la justicia, la verdad, etc. Luego, volviendo un poquito, cuando yo ya conozco a Dios, por ejemplo, entonces yo quiero relacionarme bien con un jefe. Antes dije con una muchacha, ¿no? Pero no me cuadra la metáfora. Quiero relacionar bien con un jefe. Entro a un trabajo y digo, en este empleo que tengo, yo quiero ascender rápido. Bueno, asciende rápido si le cae bien al jefe. Listo. Pero yo quiero saber cómo es el jefe. Pues fíjate que al jefe no le gusta que le hagan su trabajo. Listo, dejémoslo trabajar solo. Fíjate que al jefe le gusta la puntualidad. Seamos puntuales. Fíjate que al jefe le encanta mandar. O sea, él da órdenes y quiere que le cumpla. Entonces digo yo y vengo, ok, entonces me toca obedecer para que yo me acople perfectamente
a ese jefe, tengo que entender cómo es y a partir de ahí actuar en base a ese conocimiento. Entonces, Dios crea. Muy bien. Yo necesito dejar que Él cree en mí y me modele, ¿no? Entonces viene Dios en un principio, en el capítulo 2 del Génesis, se menciona mucho este verbo formar. La Biblia dice, y formó, yatzar en hebreo, ¿no? Entonces, Dios formó. Y ese es el mismo verbo que se utiliza para el alfarero. Incluso por eso habla de la formación del hombre del polvo de la tierra, ¿no? Entonces, formó, forma. Entonces vengo yo y digo, ahora, como soy una nueva criatura en Cristo, yo necesito ser formado, que quiero que Dios me forme. Incluso esa metáfora lo menciono en el video, la metáfora esta del alfarero, se encuentra en el profeta Jeremías, ¿no? Cuando entra Jeremías, le dice, Señor, ve a la casa del alfarero, y entonces llega a la casa del alfarero y mira que la masa no se deja modelar. Entonces el alfarero agarra la masa, la destruye y vamos a amasarla un montón para luego formar una vasija. La voy a hacer pedazos y la voy a amasar nuevamente. Entonces, esto es lo que va a hacer durante el exilio del Señor. Déjate amasar, porque el Señor le gusta formar, quiere formar algo en ti. O por ejemplo, ahora sí, metámonos un poquito más al temita de Abraham. Es de que una característica que se manifiesta del Señor en las historias de Abraham es que al Señor le gusta hacer promesas. Esto no es raro, que Dios, es su característica. Nunca el Señor da algo de manera inmediata, sino que siempre promete. En vez de venir a Abraham, por ejemplo, que Dios le diga, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo en el caminito te voy a hacer fértil, o ya te hice fértil, ahora te mando. Resulta que no, sino que lo hace salir de su tierra y su parentela y le hace una promesa. La promesa que aparece ahí en Génesis 12 es, te bendeciré. Ahora, la palabra bendecir, cuando usted dice, pero te bendeciré, ¿qué significa? Entre los hebreos, bendecir significa que lo va a hacer fértil. Por eso es que a las parejas cuando casaban las bendecían. ¿Y eso qué significa? Que te voy a hacer fértil, porque uno se casa para tener hijos. Es una bendición. Te voy a hacer fértil. Por eso es que él entiende, Dios me va a bendecir, entonces me va a dar una prole. Pero Dios, en sus promesas, aquí viene el caso, no las da de manera específica, sino que es de manera genérica. O sea, es decir, le dice, te voy a bendecir, pero no le dice ni qué, ni cómo, ni nada. O sea, te voy a bendecir. Y eso significa, te voy a hacer una nación numerosa. ¿Listo? Entonces, Abraham no tiene ni idea de cómo el Señor lo va a bendecir. Ni idea. Pero con esa promesa, entonces él le cree a Dios y el texto de Génesis me dice, y le fue tomado por justicia, es el capítulo 13, ¿no? Creyó Dios, creo que es el 13-14. Creyó Abraham a Dios, o sea, le creyó a la promesa de Dios y esa promesa le fue tomada por justicia. Ok. Eh, justo. Abraham es justo porque creyó a la promesa que Dios le hizo. Pero luego viene Dios y hace nuevas promesas sin decir específicamente cómo. Es decir, que aquí no estamos en el tema y no quiero meterme al tema, solo lo voy a tocar así como parafraseando. Cuando nosotros hablamos de escatología, que quiere decir la doctrina de las últimas cosas, donde hablamos de rapto, milenio y otros temas, ¿no? Que tienen que ver con la escatología. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo será eso? A veces yo digo, poco yo sé. Digamos, ¿cómo será el cielo? Una pregunta que me hacen, ¿cómo será el cielo? Y yo les digo, la verdad que yo no sé. Yo no sé. Cuando yo era niño, a mí, mi mamá, que yo que nací en una iglesia, en el seno de la iglesia, ¿no? La mamá a veces me decía ciertas cosas como, ah, mira, ahí vamos a estar muy alegres, los ángeles nos van a estar sirviendo. Y hay otras personas que hablan, incluso una persona ahí me estaba diciendo a mí, de enojo conmigo, que me estaba diciendo que allá en el cielo, pues todo va a ser de oro. Plantas de oro, el pasto de oro, las flores de oro, todo de oro. Entonces, a mí que me gusta bromear, y yo le digo, no, pues las frutas de oro no van a tener muy rico sabor, que digamos. Yo no quiero que todo sea de oro, ¿no?
todo amarillo como que no funciona. Entonces nosotros le damos valor al oro porque el oro es escaso. Realmente por eso le damos valor, porque es escaso. Entonces decimos, el oro es lindo. No, el oro es oro. El oro, de hecho, yo soy tan malo para esas cosas que no sé distinguir entre oro y cobre, por ejemplo. Yo no sé distinguir, pero quizás hay algunos acá que sí, son joyeros y entienden la diferencia. Pero no es que el oro sea más bello que los demás metales, pero es más escaso. Y como es más escaso, vale más. Si todo el mundo estuviera hecho de oro, el oro no valdría absolutamente nada. O sea, tengo una piedra de oro, una pepita de oro, no importa, yo tengo como 15 ahí, o sea, sí, un montón, o sea, entonces carece de valor. Como es lo más valioso, cuando la Biblia describe, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, entonces habla de oro, pues es una metáfora, que es lo que la gente más valora, es a lo que le da más valor, entonces se mezcla con esa idea. Entonces, sé muy poco. Entonces viene alguien, me critica sobre eso y me dice, ¿cómo es posible que usted sepa muy poco? Entonces, ¿dónde está su esperanza? Le digo, pues mi esperanza está basada en Dios que promete, no en mi conocimiento. Entonces, Abraham no tiene ni idea de a dónde va. Solo sabe que Dios lo va a bendecir. Y no tiene ni idea de cómo lo va a bendecir. En el relato, hasta más adelantito, es que el Señor le dice, Abraham le dice, mira, mi heredero va a ser Eliezer. Le dice, no va a ser Eliezer tu siervo, va a ser un hijo tuyo. Hasta este momentito no le ha dicho que va a ser un hijo de Sara, sino le dice, va a ser un hijo tuyo. Pero tuyo puede ser con Sara, puede ser con cualquier mujer, ¿no? Entonces, Abraham se adelanta y procrea, ustedes conocen la historia del Génesis, procrea a Ismael a partir de Agar la egipcia. Entonces, procrea a Ismael, ¿no? A partir de Agar la egipcia. ¿Falló Abraham a su fe? No, porque Dios no le había dicho que era a través de Sara. Si uno va leyendo el relato, Dios no le ha dicho eso. Dios solo le ha dicho que será un hijo suyo. Luego, cuando nace Ismael y el Señor le dice, circuncídalo, circuncida cuando el muchacho tiene 16 años, entonces viene la circuncisión, se circuncida a él, circuncida a Ismael. Entonces el Señor ahí empieza a aclarar y le dice, no, no será Ismael, yo voy a bendecir a Ismael porque es hijo tuyo, pero no va a ser Ismael. Ah, no, no, va a ser un hijo de tu esposa Sara, la que tú amas. Entonces, luego Dios entonces clarifica la idea. Ahora, Dios quiere entonces que nosotros creamos en su promesa, siendo ambigua la promesa. Y poco a poco en el transcurrir de la vida de Abraham, le va dando más detalles de esa promesa. Va a ser un hijo de Sara. Él confía en esa promesa. Pero Dios no le dijo cuándo. Ese es otro punto, ¿no? O sea, Abraham, más o menos, según los datos que nos da la Biblia, tenía sus 70 años cuando sale de Ur de los Caldeos. Siendo Abraham, por ejemplo, de 70 años o 65, pues si uno cuenta el viaje por Arán, sí, digamos 70. Siendo Abraham de 70 años, no tiene hijos. Sabemos que su mujer era 10 años menor. Entonces, tiene 60 años. De 60 años, ya está como que difícil cumplir la promesa. Pero Dios no le dijo cuándo. Entonces, él tiene que esperar sin saber cuánto tiempo tiene que esperar. O sea, eso sí es bien aburridor, ¿no? Porque a uno le gusta saber los datos. O sea, mira, cuando tenga 100 años te voy a dar un hijo. Así es fácil, ¿no? Ay, cuando tenga 100 años. Entonces, es como que se afianza la forma en que uno cree. Pero a Abraham, Dios no le dice cuando tenga 100 años, sino solo le dice, va a tener un hijo y de esa mujer. Y el tiempo avanza. Allá, cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, es que aparecen los ángeles y en ese momentito en que Abraham hospeda a esos tres ángeles, en ese momentito es que el Señor sí le da una fecha límite. De aquí a un año vendré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. O sea, de aquí a un año el plazo. Ahora ya tiene un tope la promesa, ¿no? Entonces, esto afianza la fe de Abraham, porque le va dando puntos específicos ya de su promesa. Entonces sucede algo semejante con la promesa que Dios nos dio a nosotros. Digamos, porque Dios siempre promete. Entonces a nosotros Dios, dice el apóstol Pablo, allá en la epístola a los Romanos,
Esa es una clase que les voy a dar más adelante. Sí. En la epístola a los romanos le dice el apóstol Pablo a los romanos que en esperanza hemos sido salvos. ¿Cómo así? No, pues que Cristo me salvó. Sí, pero me salvó en esperanza, porque yo todavía no veo la salvación, solo he escuchado el anuncio de la salvación. Hay un día de la ira, hay un día de la ira venidera en que este mundo tiene que ser destruido, y tiene que ser destruido porque el mundo ya no aguanta tanta maldad y pecado. Hay un día de la ira venidera. Y la promesa de Dios es que Cristo vendrá antes de esa ira venidera y me salvará. Entonces yo he sido salvo en promesa. Por eso Pablo cuida mucho la palabra salvar. Él no la usa. Lo que el apóstol Pablo usa más que todo es justificar. O sea, hemos sido justificados. O sea, es en el pasado, justificó. Desde el momento que yo creo, yo entrego mi vida a Dios por la fe, ¿no? Él me justifica. Pero la salvación como tal, eso es un acto futuro. Entonces, en esperanza he sido salvo, dice el capítulo 8 de Romanos, en esperanza. Pero lo que ya se tiene, ¿para qué esperarlo? O sea, yo no espero, por ejemplo, tener un hijo, si ya lo tengo, si ya no es parte de la esperanza. Espero aquello que no tengo, entonces creo. Entonces viene el punto, como he sido salvo en esperanza, ahora me toca a mí confiar en lo que Dios me ha dicho, igual que Abraham. Entonces no se debilitó, que de hecho a los romanos es que le habla mucho de Abraham, el apóstol Pablo. Entonces Abraham no se debilitó a pesar de ver que su cuerpo se iba destruyendo poco a poco. O sea, cada día soy más viejo, mi esposa se va haciendo más vieja, más difícil, el vientre se está poniendo más viejito, decía él, y ya a los 90 años era algo que nadie esperaba, pero él no se debilitó a pesar de ver la decadencia de su cuerpo, sino se fortaleció en fe y esa fe es tomada como justicia. Te quiero yo ser un hombre justo delante de Dios, tengo el parámetro de Dios promete y tú espera en él. O sea, espera en él. Ese es como lo que a mí me toca. Dios manda, que Dios da los mandamientos, entonces me toca a mí, obedece. Dios libera, déjate liberar. Dios guía, entonces síguelo. De hecho, los relatos de la guianza de Dios, que están en el libro de Números y Deuteronomio más que otra cosa, me muestran a mí cómo Dios guía a través del desierto, ¿no? Eh, la guianza de Dios no siempre es muy bonita. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, están muy calladitos hoy, pero es que estoy buscando un pasaje ahorita. Creo que es el capítulo 8 de Deuteronomio. Hermano, me llamó mucho la atención a mí la parte que usted dijo de que el Señor reprendió a los fariseos por no conocerle. A lo contrario, él lo conocía. Bueno, yo entiendo también de que él siendo hombre, él desde niño crecía en sabiduría, dice, y conocimiento. Y lo otro es que también él cumplió con la ley. Entonces, él tenía la ventaja no solo por ser hijo de Dios, sino porque él como todo, ¿verdad? Aprendió y conoció, lo conocía a ellos. Eso muchas veces nos falta, hermano, a veces conocerlo realmente, porque cuando no lo conocemos, fallamos mucho y es muy peligroso. Y otra cosa que me llamó la atención fue esa palabra de bendición. En realidad yo la tenía, o sea, tenía una idea diferente, pero me llama la atención Ah, ahora que le explica a tener usted. hijos. Sí, tener Sí, hijos. sí, sí. Sí, Ajá, exactamente. Ujú, sí, sí, pero exacto. bueno, quedó clara, sí. Oh, Gracias. vaya. Sí, generalmente bendición tenía que ver con la procreación en el pueblo de Israel, ¿no? Es que, ¿cómo es que ellos lo miran, ¿no? Bueno, herencia de Jehová son los hijos, etcétera. Es que ellos miraban la familia desde otra perspectiva. Nosotros los latinos, cuando la mujer nos dice que está embarazada, nos ponemos a llorar. Otra vez, ¿no? Pero estaba viendo yo una novela árabe,
¿no? Donde al musulmán la mujer le dice, fíjate que estoy embarazada. Entonces el hombre hace una gran comida e invita, están viviendo en Brasil, entonces invita a toda la gente de Brasil a comer, la que va en la calle, y entonces va a darles alguna comida rara, ¿no? Entonces le decía, mi mujer está embarazada y quiero compartir mi felicidad contigo, ¿no? Y entonces todos los brasileños estaban así como, ¿qué le pasa? O sea, la mujer le sale embarazada, ya tiene un montón de hijos y ahora está encantado. Porque la idea que los árabes, y en el caso los judíos en el Antiguo Testamento, tenían de eso en muy diferente a la nuestra. Por eso es que la Biblia no menciona la palabra aborto por ningún lado, porque era impensable para un judío hacer semejante cosa. O sea, te estás quitando la bendición, ¿no? No es que tiene en la cabeza. Hermana Mayra. Hermano, más que todo un comentario, me llamó bastante la atención en la parte donde dice que el Génesis o la Biblia donde inicia es más que todo para conocer a Dios. Y a la verdad, yo en mi caso, a veces cuando estaba con niños en la escuela y toco temas de la Biblia, le digo, ¿ustedes quieren conocer la historia cómo inició el mundo? Lean en Génesis, y incluso les doy algunos textitos bíblicos porque me gusta comentar bastante con ellos. Pero en sí, en realidad, ahorita estoy despertando algo y es conocer la acción de Dios hacia nosotros, la humanidad. Sí, exacto. Es que Dios crea, Dios hace. Y eso es lo que uno no entiende, por ejemplo, en el caso de la salvación de Egipto. Ya, me movieron un poquito, ya voy a comentar el texto de Deuteronomio 8. Mientras tanto, vayan buscándolo en la Biblia, ¿no? Deuteronomio 8. Quiero que lo leamos. Fíjense que, por ejemplo, en Egipto, Dios le dice a Moisés, eh, he escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado para liberarlo. Lo voy a liberar. Entonces Moisés no utilizó ninguna espada para liberar a su pueblo, sino que es Dios peleando con Faraón, ¿no? O sea, te convierto el río en sangre y hace las 10 plagas, que de hecho esas 10 plagas tenían que ver con los dioses de Egipto, no sé si ustedes sabían eso, pero ¿por qué 10 plagas y por qué las plagas que él les mandó? Entonces, aquí no es, a veces Dios actúa, pero actúa por su pueblo, ¿no? A ver, déjeme barajarla nuevamente. Digamos que el Señor pudo haber hecho que el corazón de Faraón dejara salir a su pueblo. O sea, voy a Faraón y quiero que deje salir a mi pueblo, y el mismo Faraón es buena gente, vamos a poner el caso, y dice, ¿sabes qué? Dejémoslo salir, ya estuvo, váyanse. El Señor puede actuar de esa manera, pero resulta que con Egipto el Señor actuó diferente. Endureció el corazón de Faraón para que Faraón no los dejara salir. O sea, el Señor hace eso. ¿Por qué lo hace? Porque el Señor quiere dar una lección. ¿Cuántos años había vivido Israel en Egipto? Son 400 años. Después de 400 años, la mente de uno cambia. O sea, Israel está acostumbrada a los muchos dioses de Egipto, porque en Egipto todos son dioses. O sea, el río Nilo, por ejemplo, es un dios. Los egipcios decían que ese era un dios que los alimentaba, ¿no? Adoraban al mismo río. Hasta tenían templos y altares al río. Israel, que vive en ese contexto, piensa que el río, podría llegar a pensar que el río también es un dios. Por eso es que Moisés toca el agua y el agua se convierte en sangre. Entonces, Egipto tiene un dios del ganado que se llama un buey apis. Usted lo puede ver en libros de historia. Y por eso hay una plaga sobre el ganado. El dios máximo de los egipcios es Ra, que es el disco solar, ¿no? Por eso es que en la novena plaga hay tinieblas sobre toda la tierra, y el dios, bueno, el principal es Ra, ¿no? Pero Ra tenía un hijo que era el dios Osiris, que es el dios de los muertos. Es el Dios que da la vida, la resurrección y toda la idea. Entonces, por eso es que en la última plaga es la muerte de los primogénitos. Y de hecho, lo que yo estoy diciendo no es un invento. Creo que es Éxodo 12:12 el pasaje que dice lo que yo estoy expresando en un solo versículo. Hablando de la muerte de los primogénitos,
Dice ese pasaje, perdón, no, si mal no estoy, sí. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. De ahí nos damos cuenta que Dios está, podríamos decir en forma bíblica, Dios está peleando con los dioses. Pero en forma teológica, yo diría, Dios está demostrando que los dioses no existen. O sea, está demostrándole a su pueblo que Él es el Señor y por eso decide hacer esas 10 plagas y por eso endurece el corazón de Faraón para que funcionen esas 10 plagas. En la mitología antigua, el mar es el símbolo del mal y era un dios. Se llamaba Yam en hebreo. Y por eso tiene que abrir el mar para sacar a su pueblo. O sea, como que los está sacando de la destrucción, de la ruina, de la esclavitud. En fin, brincándonos de ahí un poquito. Sí. Entrando al Deuteronomio, quiero leer un pasaje, ¿no? Porque dice el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, y eso lo oye uno muy bonito, pero quiero que vean este pasaje que aparece en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para, primer verbo, afligirte. Espera, el Señor venía con el pueblo, pero lo venía afligiendo. Raro, ¿no? Porque yo pensaría para llevarte de gloria en gloria, ¿no? Pero dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y, versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, entremos al contexto aquí. Primero, Dios lo hace caminar por el desierto. Segundo, Dios lo aflige. Y esa aflicción significa, en términos concretos, tener hambre. Después, lo alimenta con maná. El pueblo de Israel falla en la prueba. Lo siento, pero falló. En principio, cuando tuvo hambre, protestó y dijo, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿no está Dios con nosotros? O sea, ¿por qué tenemos hambre? Entonces, el Señor les manda el maná, pero ahí falla porque protesta. Y después falla porque no se conforma con el maná, sino que empieza a lamentarse las cebollas, los ajos, los puerros que comíamos, el pescado que comíamos de balde en Egipto. Y aquí no vemos más que este maná. Yo sé que a veces nosotros juzgamos injustamente a Israel porque tal vez cualquiera de nosotros fallaría esa prueba. Bueno, no sé si usted ya se aburrió de comer frijolitos todos los días. Aquí me estaban diciendo, no recuerdo que me estaba comentando aquí sobre el Baxter, ¿no? Siempre me gusta hacerle publicidad al Baxter porque es una buena escuela. Pues, te quiere ir ahí y aplica para una beca y se la dan, ¿no? Pero alguien me dijo, fíjate que en Baxter, es cierto, me dice que el desayuno y la cena siempre es igual. O sea, el desayuno le dan a uno frijolitos y huevo y para la cena frijolitos y huevo. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, yo a esa persona que me hizo esa pregunta le dije, sí, siempre es lo mismo. No le voy a mentir, pero realmente no es cierto. Varían a veces, una vez por semana. Siempre es lo mismo, la misma comida. Por lo menos cuando yo fui estudiante, siempre teníamos la misma comida. Y nosotros teníamos un amigo chileno, o hermano chileno, que estudiaba con nosotros, se fue, solo estuvo un par de meses, pero el pobrecito estaba desesperado con los frijoles. Porotos le dicen en Chile. Entonces decía, otra vez porotos, era otra vez lo mismo, ¿no? En fin, siempre era lo mismo. Bueno, se queja uno. Ahora, ¿se imagina usted? Y yo no estoy criticando a Baxter, estoy criticando al estudiante.
¿Se imagina usted en el desierto 40 años comiendo maná? O sea, comiendo pan, pan, pan. O sea, que muy rico y todo, sí, pero otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. En Guatemala, cuando yo era niño, en Guatemala para Semana Santa, en el occidente de Guatemala, para Semana Santa, hacen pan, un pan especial de Semana Santa. Y toda la gente tiene la tradición de hacer el pan, ¿no? Papá era panadero. Así que hacía pan, era su trabajo, ¿no? Y como le hacía el pan a la gente, cada persona que iba, pues le regalaba un par de panes y pintaba un montón de cajas cuando yo era niño. Y bueno, resulta que cuando llegaba todo ese pan, nosotros el primer día, para nosotros los niños era fiesta comer ese pan, porque era un pan hecho a base de yema de huevos, muy bueno, ¿no? Entonces, era fiesta para nosotros comernos ese pan. Pero resulta que mamá ya no cocinaba por 3 días, pan, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena, y ya no, ya no. Cuando ya nos daba los frijolitos después de que ya estaba acabando el pan, para nosotros era, "Ay, gracias a Dios". Ay, imagínate 40 años, 40 años. Entonces Israel pide carne, pero falla en la prueba. Entonces el Señor no es cuestión de que lo voy a alimentar con maná y que nunca tengas hambre, sino por el contrario, dice, te afligió y te hizo pasar hambre para la postre, dice, hacerte bien. O sea, cuando aguantaste el hambre, luego él te alimentó con maná. ¿Y eso qué? Comida que no conocías ni tú ni tus padres, para hacerte entender una cosa. O sea, que, mejor dicho, el Señor quería educar, como cuando uno educa a un niño. Yo a veces, bueno, con mi hijo, ¿no? Te voy a comprar un helado y soy bueno, ¿no? Voy a comprar un helado, listo. ¿Qué sabor quieres? Vos cogerlo, escoge ahí el que quieras. Quiero tal. Listo. Y como yo ya sé que lo que escogió es malo, entonces yo escojo uno bueno. Y después quiero probar el tuyo. Ah, listo. Ah, yo quiero el tuyo. No, este es el mío, yo lo escogí. Escogiste ese y si no te gustó, mala suerte, ¿no? Para la próxima, escoge mejor. Piensa bien lo que va a hacer, ¿no? Entonces, el Señor está educando y en su educación, Él hace pasar hambre para hacerles entender que del Señor viene nuestro sustento. Pues, ¿lo entiendes? Ahora, en el caso de Jesús en el desierto, porque esto se relaciona allá, donde Israel fracasó, el Señor triunfó, ¿no? Porque después de 40 días de hambre, y perdón, no era hambrita, era hambrota, o sea, sí tenía hambre, porque Jesús tenía un cuerpo como nuestro, entonces el hambre estaba allí. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado un día sin comer, porque no tienen nada que comer. Yo sí he pasado hambre de un día, bueno, va a comer en la noche, ¿no? Pero he pasado ese tipo de escasez, sobre todo cuando yo estudiaba en Estados Unidos. Fue mi peor época económicamente hablando hasta el momento y espero que sea la peor de toda la vida, ¿no? No quiero pasar otra vez eso. Pero había momentos en los que yo no tenía nada que comer. Y parece raro porque uno dice, estabas en Estados Unidos, la tierra de la abundancia, ¿sí? Pero yo no andaba trabajando, andaba estudiando, no tenía plata, no tenía nada. Entonces, no tenía nada para el desayuno ni para el almuerzo y así tenía que ir a clase, ¿no? Entonces, llegaba a clase y solo pensaba en comida, no pensaba en otra cosa, pues, estaba concentrado en la comida. Pero llegaba la noche y en la noche, como yo trabajaba unas cuantas horas en una cafetería allí, entonces yo podía comer ese tiempo, entonces no pasé todo un día con hambre, entonces yo comía de tiempo. Entonces ya estaba pensando en lo que me iba a comer en la noche. Pero eso es duro. Ahora imagina usted 2 días, 3 días, 4 días. El apóstol Pablo dice que anduvo muchos ayunos, pero eso no era un ayuno religioso, como que me voy a poner a ayunar, sino era que el hombre no tenía nada para comer porque andaba predicando y en determinado momento el trabajo no funcionaba, no salía. ¿Y por qué nunca se quejó? Es la pregunta. ¿Por qué nunca se quejó? Él no lo hizo. Porque Jesús pasa 40 días sin comer. No hay nada. Está en el desierto. Y en ese momentito le aparece el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En ese momento Jesús recuerda este pasaje del Antiguo Testamento, porque lo cita, lo cita.
Si ustedes se fijan, está un poquito diferente. Porque en Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. En cambio, en el Nuevo Testamento dice de toda palabra que sale. O sea, está la palabra, palabra, ¿no? Otro momentito hablaría de esa diferencia. Pero, ¿cuál era la idea? La idea es que cuando el maná caía, era la idea antropomórfica, era que el Señor como que abría su boca y de su boca salía el maná que cubría, ¿no? Entonces ellos se alimentaban de lo que salía de la boca del Señor, es decir, de la providencia que el Señor les daba. Entonces, Dios va a proveer, pues primero tienes que tener hambre para entender que el Señor provee. O sea, esa era como la idea. Te va a enseñar esto. Es el camino por el desierto, que uno tiene que verlo. O sea, a veces uno se concentra solo en Israel. Mira qué necio Israel, qué difícil Israel. Mira que no quiso ir a conquistar la tierra prometida. Pero ya te fijaste que esos tipos son gigantes. Ya te fijaste que tú eres pequeñito y esos tipos son gigantes. ¿Cómo le vas a hacer? Pero el Señor quiere que enfrentes a esos gigantes confiando precisamente en Él. Entonces, donde Israel falla, Jesús triunfa y le contesta al tentador, mira, si es que el pan, aunque es necesario, de eso no va a vivir el hombre, sino va a vivir de lo que Dios provee, de eso vivirá. Y soporta la tentación, y cuando ha pasado las tres tentaciones, que aquí solo podemos meditar en una por el tiempo, cuando han pasado las tres tentaciones, nosotros vemos en Mateo capítulo 4 a Jesús siendo alimentado por los ángeles. Igualito, te afligió, te hizo sentir hambre y a la postre te alimentó con pan que tú no conocías, o sea, pan del cielo. Porque obviamente si el ángel lo está alimentando es una imagen del maná. Jesús no se proveyó el pan, sino que Dios se lo dio a su debido tiempo. Ahora, esta idea de discipulado es bastante difícil porque nosotros tenemos la concepción, pienso yo, no fundada en la Biblia, de que a un hijo de Dios nunca le tiene que hacer falta nada, que siempre tengo que estar bien. Y entonces en las primeras de cambio, nuestra fe se ve eh, probada, pero a Israel le hizo pasar hambre, su guianza por el desierto. O sea, es complejo realmente entenderlo, sobre todo porque nosotros, digo, estamos acostumbrados a estar bien, pero ¿qué pasa cuando un hijo tiene una deficiencia, por ejemplo? Son situaciones de fe, ¿no? Debe contarles una anécdota, ¿sí? Si no hay alguna pregunta, cuéntanos una anécdota. Resulta que papá se convierte al cristianismo, a Cristo, cuando tiene 20 años, 21, y se entrega al trabajo, a la obra. Ha predicado toda su vida y nunca ha devengado salario por ello. Pero su primer hijo le sale con una enfermedad en la vista, una enfermedad, él era ciego. Pues la segunda también, el cuarto también, el quinto también. Todos vienen con una enfermedad de la vista. Es una enfermedad que tenemos en la familia. Entonces, las personas podrían preguntarse fácilmente, ¿qué pasa si estás sirviendo a Dios? Si estás sirviendo a Dios, ¿por qué en tu familia está pasando esto o por qué tienes esta enfermedad en tu familia? Y créame que el diablo hace esa pregunta también. O sea, si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? Me cuenta papá, ¿no?, que subió a una colinita que hay en la ciudad ahí a orar y ahí arriba pues se quejó y le protestó al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso, no? Bajó de la colina y encontró a una persona ahí abajo completamente drogada, o sea, viciosa, podríamos decir. Y entonces dijo, dejé de quejarme. Y dije, puede ser peor la cosa. O sea, entonces dije yo,
realmente me quejo y tengo un hijo que es, que es buena persona, que es un buen hijo, ¿no? Solo que tiene una deficiencia, discapacidad física. El caso de mamá es un poquito diferente. A ella la llevaron a la clínica y la doctora le pegó una regañada. Y le dijo, ya ve usted cómo están saliendo sus hijos, los problemas que tienen sus hijos, y para qué sigue teniendo más. O sea, opérese, hágase algo, ¿no? Que mire que los está teniendo con problema visual. Y le hicieron una pregunta interesante. ¿Qué va a pasar el día que usted no esté? ¿Qué va a pasar con ellos? Y ella se hizo ese cuestionamiento y dijo, eso es cierto, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Pero en el camino para la casa le fue cambiando la idea. Y dijo, no, pues sí, tengo que tener otro hijo, ¿no? Porque cuando yo no esté, alguien tiene que cuidar de ellos. O sea, voy a tener un hijo que mire, porque entonces los va a cuidar, ¿no? Y resulta que en esa historia, pues vengo y nazco yo, que soy el sexto hijo, ¿no? Y yo nazco, que miro, que no miro bien, que tengo lentes, ¿no? Pero digamos que con lentes sí miro, ¿no? Entonces la idea es que yo iba a cuidar a mis hermanos, o sea, para eso nací, para cuidar a mis hermanos cuando mis papás hicieran falta. Mis papás todavía están ahí, ya tienen 80 años, están ahí. Pero lo bonito de la historia es que yo nunca cuidé a mis hermanos, sino que ellos cuidaron de mí. O sea, mejor dicho, nunca me tocó, sino que ellos cuidaron de mí. O sea, eran mucho, o sea, mucho, muy capaces. Todos han hecho su vida, han realizado, todos están casados, todos tienen hijos, tienen nietos, o sea, lo que usted crea, tienen negocios, les ha ido bien en la vida. No les ha ido mal, les ha ido bien y han salido adelante con sus propios esfuerzos. Mi propio hermano, que el primero que fue ciego, pues cursó la universidad y se graduó de pedagogo, ¿no? Entonces, son historias de mucha superación y esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Porque él mismo trabajaba y se costeaba sus estudios, él mismo se los pagaba y así cursó la universidad, estudiando por las noches. Entonces, viene, o sea, Selvin era lo que supuestamente Dios había mandado para cuidarlos, pero no fue así, sino que fueron ellos los que cuidaron al cuidador. Pero el punto que yo quiero señalar es cómo usted enfrenta la prueba. Entonces dice, Dios hace estas cosas cuando usted empieza a revisar la Biblia y empieza a descubrir cómo es Dios. O sea, ya no mire la historia como historia, sino mire cómo Dios actúa en la historia. Dice, te hizo pasar hambre. O sea, Dios pudo haberles dado el maná el primer día. Aquí lleven su maná, ya estuvo. Y no se preocupen que el agua va a salir de la roca. Nah, por montones ahí en el desierto. No lo vean en el desierto. Va a ir a la orilla de un río. Pero resulta que Dios no hace eso, sino que los hace pasar sed, los hace pasar hambre. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque te está enseñando. Al final te provee porque te está enseñando. Te está marcando cómo debes vivir. Y entonces el hombre de fe, que en este caso es Jesús, vive de lo que Dios provee. O sea, cuando Él le dice a sus discípulos, no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos, basta cada día su propio afán, si eso lo vivió en el desierto. O sea, ¿qué voy a comer mañana? Que estoy en el desierto. Estoy con el Señor, estoy orando en el desierto y no me voy a preocupar yo porque voy a comer, que voy a beber. Y aun cuando el tentador se le aparece, Él dice, es no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que provee el Señor vivirá el hombre. De lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Dios me sostiene, no me sostiene mi propio esfuerzo. ¿Sí me explico? Una visión teológica de la Biblia. Sé que no es mucho contenido, contenido así meticuloso, pero es el punto de empezar a leer la Biblia desde esa perspectiva, porque la Biblia está escrita desde esa perspectiva. La Biblia no es un libro para que usted sepa de historia, sino es un libro para que usted conozca a Dios, cómo es Él, cómo actúa, qué le gusta, qué no le gusta, para escudriñar no las escrituras, sino a Dios que se revela en las escrituras. Bien, llegamos a la hora, hermanos. Les mando el link de la prueba, cubre el video pasado, este video, y va a estar activo por aproximadamente media hora.
Nos vemos la próxima semana entonces, ya en la última clase. Que el Señor los bendiga.